Saludos y bendiciones, soy el pastor Elías Hurtado y quiero darte las gracias por acompañarme en este tercer episodio de nuestra editorial bíblica. En el primer episodio estuvimos hablando acerca del infierno y entendimos que la eternidad es real y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. En el segundo episodio hablamos acerca de la apostasía, de ese abandono silencioso de la verdad bíblica que puede ocurrir incluso dentro de la misma iglesia. Pero hoy vamos a dar un paso más al frente. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Satanás opera a través de las falsas doctrinas. Porque la apostasía no aparece de la nada. Siempre hay algo detrás, siempre hay un engaño. Y la pregunta es, ¿cómo opera ese engaño? Por eso vamos a hablar de cómo Satanás hoy en día está usando las falsas doctrinas y los sistemas del mundo para apartar a las personas de Dios. Y quiero que escuches esto con sobriedad, que no lo escuches con miedo, que lo escuches con discernimiento y no con paranoia. Así que voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar a hablar acerca de este tema que es tan importante en el día de hoy. Bien, vamos a comenzar este tema tan importante, cómo Satanás está usando las falsas doctrinas para apartar a las personas de Dios. Y es que el engaño más peligroso no parece mentira. El engaño más peligroso es aquel que parece verdad. Y la Biblia es clara en Apocalipsis 12:9, dice que Satanás es el que engaña al mundo entero. No dice que lo domina por fuerza, dice que lo engaña. Y Pablo advierte algo muy serio en 2 Corintios 11. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también se han extraviado. Entonces el peligro no es solo persecución externa, es una corrupción interna del pensamiento en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Satanás rara vez se va a presentar como enemigo declarado. Si así lo hiciera, sería fácilmente identificado. La Biblia dice algo muy fuerte en 2 Corintios 11:14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Escucha bien, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Trata de parecerse un ángel de luz, mas no lo es. Sabemos todo lo que aconteció con Satanás. Entonces el peligro, el engaño más peligroso no parece mentira, sino que parece una verdad. Satanás no llega diciendo, niega a Cristo. Él llega diciendo, reinterpreta a Cristo, suaviza la verdad, no seas tan radical, no seas tan religioso. Y así comienzan los desliz en la vida de las personas. Entonces hay un patrón del engaño que necesitamos saber en Génesis capítulo 3, de cómo Satanás ha operado a través de este patrón hasta nuestros días, engañando a la humanidad. Si miramos Génesis 3, pues vemos el patrón original. Satanás no atacó aquí con violencia, él atacó con preguntas. Y lo primero que él va a cuestionar la palabra. Él le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Él sabía, Eva sabía. Entonces Eva le respondió, no, eso no fue lo que dijo. Eva estaba clara. Él dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Él comenzó a cuestionar la palabra. Entonces Satanás no dijo, Dios no existe. Él no le dijo eso a Eva. Él le dijo, Dios no quiso decir exactamente eso. Eso es reinterpretación, eso es teología distorsionada. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Lo segundo en el patrón del engaño de Satanás es que niega las consecuencias. Después le dice, no moriréis. Eso no es lo que Dios quiso decir. Si tú comes de ese fruto no vas a morir, no vas a morir, no moriréis. Él va a negar las consecuencias. Y lo tercero que él le dice es que vas a ser como Dios. Si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ese patrón nunca cambió, hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Es cuestionar la verdad, es relativizar el pecado, es exaltar al hombre. Entonces Satanás no necesita destruir primero la moral de la persona, él necesita distorsionar la verdad, porque cuando la verdad cae, todo lo demás cae. Este patrón hasta nuestros días sigue siendo usado por Satanás, por sus demonios, por sus doctrinas, por sus enseñanzas. Satanás no necesita que niegues la Biblia, solo necesita que la interpretes mal. Recuerdo en los tiempos de Jesús, la Biblia lo señala, estaban los fariseos y los saduceos. Digamos así, serían como tipo
de partidos políticos hoy en día. Eran aquellas castas religiosas, pero cada una tenía sus creencias. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y le hacían preguntas al Señor tentándolo acerca de lo que es el matrimonio levirático. Más adelante podemos hablar de eso. Cuando una mujer, su marido muere y se casa con otro, y se casa con otro, y así sucesivamente con 7, le hacían preguntas al Señor. En el día de la resurrección, ¿de quién será ella mujer? Entonces el Señor les dice, vosotros erráis en las Escrituras. Ellos estaban errando en las Escrituras. Eran personas que estudiaban las Escrituras, pero que la mal interpretaban. También ellos no creían en los ángeles. Ellos no creían en los ángeles. En los fariseos creían en la resurrección de los muertos y creían en los ángeles. También los fariseos tenían sus situaciones donde exaltaban el esfuerzo personal para salvación de las obras, para salvación de sus vidas por obra. Vamos a continuar aquí. Entonces, Satanás no necesita que niegues la Biblia, sino que la interpretes mal. Hoy en día hay muchas malas interpretaciones de la Biblia y todo influenciado por Satanás y por el engaño. Entonces, cuando la verdad cae, todo lo demás cae. Por eso Satanás va a atacar la verdad, va a cuestionar la palabra. Entonces, ¿qué es una falsa doctrina? Vamos a ver qué es una falsa doctrina, porque mucha gente puede tener idea de lo que es una falsa doctrina, pero es importante aclarar algo. Una falsa doctrina no es un error menor, no es una diferencia secundaria. Una falsa doctrina es toda enseñanza que distorsiona las verdades esenciales del Evangelio. Recuerda, solamente malinterpretar o reinterpretar la Escritura va creando una falsa doctrina, y lo que la persona cree, lo que la persona acepta, eso es lo que la gobierna y eso influye en su conducta, en su estilo de vida. Entonces Pablo dijo con mucha fuerza en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9. Si alguien anuncia otro evangelio, sea anatema. ¿Y por qué Pablo aquí es tan radical? Porque un evangelio adulterado no salva, un evangelio adulterado no transforma, un evangelio adulterado no produce santidad. Si quitamos la cruz, ya no es evangelio. Si quitamos el arrepentimiento, ya no es evangelio. Si quitamos la deidad de Cristo, ya no es cristianismo. Entonces, una distorsión de las verdades esenciales de la persona de Jesucristo. Se distorsiona la cruz, se distorsiona el arrepentimiento, se distorsiona lo que es la gracia y se distorsiona la santidad a través de enseñanzas, de filosofías que se han introducido dentro de la iglesia para producir daño. Entonces yo voy a resumir en 4 tipos de formas comunes de los 4 engaños frecuentes que Satanás hoy en día usa. Hay muchos, pero voy a hablar acerca de 4 específicamente. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el legalismo disfrazado de santidad, ¿sí? Vamos a continuar. Cuando tenemos media verdad, es más fácil creer una media verdad que una mentira abierta. Entonces, por ejemplo, la media verdad. Oh, Dios te va a bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere hacer esto, Dios contigo, Dios tiene planes grandes contigo. Exalta al hombre, más se está quitando la cruz, se está quitando el arrepentimiento y sin santidad. Entonces, un evangelio incompleto termina siendo completamente falso. Medias verdades. Satanás usa medias verdades para engañar a las personas. El legalismo. Entonces, ¿qué es el legalismo? El legalismo es un enfoque que prioriza la aplicación de leyes por encima o reglas, por encima de lo que es la gracia salvadora del Señor. Y aquí se reemplaza la gracia por desempeño personal. Comienzas en el espíritu, pero terminas confiando en tu propio esfuerzo. Y eso es uno de los problemas hoy. Mucha gente abrazando el esfuerzo personal, eso produce culpa, produce comparación y orgullo espiritual. Y hoy en día hay muchos grupos y muchas personas religiosas que exaltan las leyes y las normas y los mandamientos de los hombres. Es la confianza en las obras. Y la salvación, amados, no es por obra, dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Sin embargo, cuando el hombre comienza a hacer obras, un esfuerzo personal, sea en disciplina, yo ayuno más, yo oro más, yo leo más, eso comienza a producir un orgullo dentro de la persona y se cree superior y comienza a descalificar o a desprestigiar a otros.
Tal vez has escuchado, oh, mi iglesia es la que salva, tú no lo eres. Ese tipo de expresiones. O también vemos que hay reglas que son muy fuertes hoy en día, hermanos, y esas reglas que elevan las tradiciones culturales, las tradiciones de círculos cristianos. El uso de ciertas ropas, de prendas o de prohibiciones. Entonces se asocia a la conducta de los fariseos, más o menos hablándolo así. En Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14, lo quiero leer rápidamente, aquí lo tengo. Dice, el publicano y el fariseo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estaba señalando al publicano que estaba al lado de él, despreciándolo porque él por sus obras parecía ser más justo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este tipo de conducta farisea es la que se muestra en el legalismo. Se exalta a las obras, al esfuerzo personal. Entonces nosotros vemos que Jesús dirige esa palabra a quienes se confiaban en sí mismos como justos y se percibían superiores a los demás. La salvación no se gana por obras, ya lo dije, ni tampoco por una imposición de cargas humanas. Voy a pasar aquí en la diapositiva. Vamos a leer Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 dice, pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales todas se corrompen con el uso, conforme a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, mas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Escucha esto bien, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí, amados, la Biblia dice, si sois muertos con Cristo, ¿por qué sometéis a enseñanzas y a ordenanzas de mandamientos de hombres? Y Jesucristo le habló a los fariseos, ustedes colocan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ustedes ni con un dedo las tocan. Entonces, cuando se comienza a colocar prohibiciones, cuando se comienza a colocar una serie de leyes, de mandamientos de hombres para tratar de alcanzar salvación o para tratar de alcanzar santidad, este sistema antiguo, ya el creyente ha muerto en Cristo. ¿Cuál es el sistema antiguo? Ya no estamos bajo el sistema ceremonial, ya no estamos bajo los rudimentos humanos, ya no vivimos bajo reglas externas para ganar el favor de Dios. Y esto es lo que hacía la ley. El hombre hacía obras externas para intentar ganar el favor de Dios. Hoy nosotros no vivimos bajo la ley, hoy estamos bajo el pacto de la gracia. La gracia es el favor de Dios inmerecido. No nos merecíamos, sin embargo, Dios nos regaló la gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio ese regalo de la salvación. Entonces, Efesios 2:8 dice claramente, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, hoy tenemos muchos grupos que hacen obras, producen un orgullo espiritual dentro de ellos, ven a los demás por debajo, los ven inferiores, e inclusive vamos a llegar a escuchar, ya yo lo he escuchado de muchas personas,
mi iglesia es la iglesia verdadera, o mi iglesia es la que se va para el cielo, o mi iglesia es la que es salva, o mi iglesia es la que predica la verdad. Las demás están excluidas, ellos se han convertido en jueces. Y recuerdo unas palabras del Señor Jesucristo que les dijo a los fariseos: ustedes no entran ni dejan entrar. Ellos tienen las llaves del cielo, ellos son los que abren y cierran quién va a entrar y quién no va a entrar, y eso los constituye en jueces. Dios es el único juez. Nosotros necesitamos comprender esto, hermano. No somos quienes para condenar a otros, más bien debemos apoyar y animar a otros a que continúen el camino de salvación, de la santidad, de la justicia, del amor y de la verdad. El verso 21 dice: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y esas son reglas ascéticas. El ascetismo es duro trato del cuerpo. Y aquí Pablo lo está citando, esas reglas ascéticas que se estaba imponiendo para una espiritualidad basada en las prohibiciones. Hoy en día encontramos círculos religiosos con grande lista de mandamientos a seguir, porque si no, no estás bien. Entonces, la espiritualidad aquí se basa en prohibiciones o en cumplimiento de normas y reglas. Entonces, no hagas esto, no hagas aquello, no toques esto, no toques aquello, no comas esto, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y hermano, se vuelve una carga. Entonces aquí el evangelio se vuelve una carga insostenible. Y eso es lo que dijo Jesús: ustedes le colocan carga a los hombres que ni con un dedo ustedes las tocan. Y eso habla de hipocresía. Entonces esto también produce culpa, porque las personas no pueden cumplir tantas reglas, tantas cosas, tantas ordenanzas. Y esto era la ley. La salvación, cumplir las reglas. El hombre no pudo cumplir la ley. Por eso vino Jesucristo a cumplir la ley, porque el hombre no era capaz de cumplir la ley. Sin embargo, hoy existe el legalismo judío que vemos en la Biblia, hoy también sigue, hoy también continúa un tipo de legalismo más moderno. Bien, aquí continúa Colosenses 2:20. Estoy desglosando un poco Colosenses 2:20 en cuanto al legalismo. Dice: conforme a mandamientos y doctrinas de hombre. Y esto no era la ley de Dios lo que se estaba hablando, eran mandamientos de hombre para la conducta, para ser observados, para ser guardados, mandamientos de hombre elevados al nivel espiritual. Y Jesucristo reprendió bastante en la época de los fariseos acerca de este comportamiento. Otro en el verso 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Cuando yo de forma voluntaria, no impuesta, yo lo voy a hacer. Tal vez me voy a dejar de comer ciertas comidas, un trato voluntario de Dios conmigo, y yo lo estoy haciendo con Dios, mas no es una exigencia de la iglesia, no es una exigencia, una norma para yo ser salvo, para mantener mi santidad. Yo recuerdo en una oportunidad, y esto quiero decirlo sin señalar nada, yo estaba evangelizando junto con mi hermana. Recuerdo, estábamos en un barrio, estábamos evangelizando, llevando la palabra, y mi hermana fue a predicarle a una mujer, y la mujer no le quiso aceptar el tratado, no le quiso aceptar ni siquiera la palabra. Le dijo: tú eres cristiana, tú eres evangélica, tú andas con pantalón. Y mi hermana le dijo: no, pero es que eso no tiene nada que ver, yo estoy predicando la palabra. Dice: no, eso no está correcto. Aquí lo correcto es usar la falda, es usar esta vestimenta. Y esa mujer dijo esta palabra: la falda da santidad. Y eso es uno de los errores que hoy en día el legalismo engaña. La ropa no da santidad a nadie. La santidad va naciendo en el corazón, en una comunión día a día con el Espíritu Santo. Entonces dejo eso allí, sin señalar, sin atacar las cosas, solamente que hay que hablar lo que tenemos que hablar. La ropa, las imposiciones de los hombres no produce santidad, produce cambios externos, pero no produce cambios internos. Necesitamos ser transformados de adentro para afuera. Vamos a continuar ahora con otro de los engaños de este tiempo, y es el libertinaje. La gracia sin arrepentimiento y la gracia sin transformación. Hay una doctrina llamada antinomianismo, y esto es el polo opuesto al legalismo, es totalmente opuesto, estamos dos polos. Y esto es otra de las cosas que está haciendo mucho daño, que Satanás engaña a la iglesia. El antinomianismo es la enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios
sin obedecerle a plenitud. Entonces, ¿cómo es eso? Romanos 6, 1 y 2 dice, continuaremos en el pecado de ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y una de las cosas hoy en día se ha suavizado tanto, ya casi no se habla del pecado, porque no es políticamente correcto, porque aleja a las personas o crea, digamos así, mentalidad de condenación. La Biblia habla de pecado desde el norte al sur, al este, al oeste, desde el principio hasta el fin, que es una de las cosas que Jesucristo vino a vencer. Jesucristo venció el pecado, lo venció como hombre y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros también podamos vencer. Entonces, el pecado es aquello que es errar en cumplir la palabra de Dios, es fallar en cumplir la palabra de Dios. Y no hay hombre sobre la tierra que no peque. Mas Jesucristo nos justificó, nos lavó con su sangre y nos perdonó. Por eso entonces aquí vemos gracia sin arrepentimiento. Es lo que habla del libertinaje. El apóstol Pablo dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo Jesús los hizo libre, en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, 13 dice, solo que no uses la libertad como ocasión para la carne. No uses la libertad para tener una licencia de que puedes pecar, porque Dios ya te perdonó y ya Jesucristo pagó el precio. Hay mucha gente que hoy en día dice, no importa que tú hagas, vive tranquilo, vive como quieras, Dios te va a justificar, Dios te va a perdonar, tú eres hijo, siempre vas a ser hijo y eso no va a cambiar. Tenemos doctrinas así y hay una gracia sin transformación. Entonces, vamos a ver un poco acá. Vamos a refutar aquí con algunas citas bíblicas, el libertinaje y el antinomianismo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace en la epístola a los romanos. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo explica que la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Mucha gente malinterpreta la gracia, no aprende en verdad cómo es la gracia. La gracia produce muerte al pecado. En realidad la gracia produce muerte al pecado. Y si el pecado no te incomoda es porque algo está mal con tu comprensión acerca de la gracia. Si el pecado no te incomoda es porque algo no está bien con tu comprensión con lo que es la gracia. Entonces, dice en Judas capítulo 4, han entrado encubiertamente algunos, escucha, han entrado encubiertamente algunos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y esto es algo desde el siglo I. Vemos que habrá personas que usaban la gracia como cobertura del pecado, se justificaban, se autojustificaban, se escudaban con la gracia, más vivían una vida moralmente incorrecta. Entonces, ahí vemos justificación de la inmoralidad, ahí vemos la redefinición del pecado, vemos lo que es la minimización de la santidad. Y otro de los versos es Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces habla, la gracia me lleva a renunciar a la impiedad, me lleva a renunciar a los deseos mundanos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, cuando venimos a Cristo, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es comenzar a sacar y a desmontar toda esa estructura pecaminosa, de esa naturaleza pecaminosa, revistiéndonos de un nuevo hombre, renovando nuestro entendimiento y seguir la voluntad de Dios. Aquí vamos desmontando nuestra vieja manera de vivir que está viciada, los deseos de la carne. Entonces, Gálatas 5, 16 al 19 describe todo lo que es la obra de la carne, de las cuales nosotros tenemos que despojarnos
vamos muriendo a esa vieja naturaleza, despojándonos de todas las prácticas. No volvemos a lo que Dios nos sacó. La Biblia dice, el perro vuelve a su vómito. Nosotros salimos de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz admirable en Cristo Jesús, que nos compró a precio de sangre. Entonces no podemos minimizar la gracia o despreciar la gracia o encubrirnos con la gracia y justificar una vida inmoral. Necesitamos abrazar la gracia correctamente como está descrita en las Escrituras. Entonces, haciendo un contraste entre lo que es el legalismo reemplaza la gracia por las reglas, por las normas. Pero el libertinaje reemplaza la gracia por la permisibilidad. Recuerda, el libertinaje está prácticamente, o el antinomianismo, dando licencia para pecar. Pero la gracia no es eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Necesitamos examinarnos qué es aquello que antes veía como pecado que hoy flexibilicé. ¿Qué es aquello que antes detestaba yo? Porque así, conforme a la voluntad de Dios, está escrito en la palabra, es señalado como pecado, pero que hoy yo flexibilicé, que hoy minimicé. Entonces debemos de prestar atención. Hagamos una introspección. ¿Qué realmente yo hoy estoy abrazando y transformando mi pensamiento? Que bueno, no va a hacer daño. Vamos a ver, vamos a continuar aquí. Un evangelio centrado en el hombre. Este es otro de los engaños que usa a Cristo como el medio y no como Señor. Lucas 9:23 habla acerca de la cruz y el que siga a Cristo tome su propia cruz. Entonces, un evangelio centrado en el hombre es el foco principal, sus necesidades son el centro, su felicidad es el objetivo personal. Aquí Cristo se convierte en un medio, no en el Señor. Cristo aquí es una herramienta para la realización personal. Aquí necesitamos entender que Dios se convierte en esa herramienta para mi uso, para mi beneficio, para yo sacar provecho. Yo siempre digo esto: hay personas que quieren el pan, pero no quieren al panadero. No abrazan la cruz y no quieren que los beneficios de la cruz. Y cuando viene el momento difícil, la persona termina abandonando la fe. Entonces, es ayudador de metas, es impulsador de la autoestima y facilitador del éxito. Ese es un evangelio centrado en el hombre. Vamos a ver aquí una comparación bíblica del evangelio bíblico con el evangelio centrado en el hombre. Aquí en el evangelio bíblico, Dios es el centro. Aquí en el evangelio centrado en el hombre, el individuo es el centro. Se rinde culto a la persona. En el evangelio bíblico, la meta es la gloria de Dios. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todo sea para la gloria de Dios. En la meta del evangelio centrado es el bienestar personal. En el evangelio bíblico, el inicio comienza con arrepentimiento. Aquí el inicio es la necesidad humana. En el evangelio centrado en el hombre. En el evangelio bíblico, el llamado es a negarse a sí mismo. Toma tu propia cruz y niégate a sí mismo y sígueme. Pero aquí el llamado en el evangelio centrado en el hombre es cumplir tu sueño. Y yo, comenzando mis inicios, sin entendimiento, a veces llegué a decirlo y he escuchado a muchas personas también decirlo: Dios quiere cumplir tu sueño. Y esto me ha llevado a meditar y a pensar en realidad. Gente que usa a Dios. En realidad necesitamos que Dios nos use a nosotros. Dios no es el genio, Dios no es el genio de la lámpara donde yo froto y le pido todos los deseos y ya esto acabó. No, todo lo que nosotros pedimos en oración, dice la palabra en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tiene que ser conforme a su voluntad. De lo contrario, no vamos a recibir lo que hayamos pedido en oración. Entonces, el resultado en el evangelio bíblico es la santidad y es la transformación de vida. El evangelio es poder de Dios para transformación a todo aquel que cree. El evangelio tiene el poder de cambiar vidas, de cambiar familias, de cambiar sociedades, de cambiar naciones enteras. El evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Aquí en el evangelio centrado en el hombre es un resultado que automejora religiosa. Automejora religiosa.
el evangelio bíblico, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Curios, Él es el dueño, Él es el amo. En el evangelio centrado en el hombre, Cristo es el medio para lograr objetivos, es una herramienta y solamente eso. Bien, entonces resumiendo aquí este cuadro comparativo, el evangelio bíblico versus el evangelio centrado en el hombre, concluimos que el evangelio no es Dios sirviendo al hombre, es el hombre reconciliado para servir a Dios. ¿Ya la diferencia? El evangelio no es Dios sirviendo al hombre, es el hombre reconciliado para servir a Dios. Yo existo para los propósitos de Dios. Somos la nueva criatura a la imagen en Cristo Jesús para servir a Dios. Y a través de nosotros, como si el Señor dijese, rogando, reconciliados con Dios. Vamos a continuar. Cristo redefinido. El cuarto engaño de lo que hasta el día de hoy Satanás está usando, un Cristo redefinido. Es lo que el patrón de la serpiente. No, eso no es lo que Dios quiso decir en realidad. Jesús sin deidad, Jesús sin exclusividad, Jesús sin señorío. Y esto lo estamos viendo hoy en día mucho. Se conserva el nombre de Jesús, se mantiene el lenguaje cristiano, altera su naturaleza de autoridad y sumisión. Esto no es ateísmo, es sustitución doctrinal. Entonces Jesús como maestro moral. Cuando vemos un Jesús sin deidad, es comparado como si fuera un gurú, como un Buda, un iluminado, como Dalai Lama, como Confucio, o como muchos hombres en la historia que han sido tildados como iluminados de religiones o representantes de religiones. Y es equilibrado, equiparado al mismo nivel. Yo quiero decir que hasta el día de hoy Buda está en su tumba, Mahoma está en su tumba, todos los hombres están en sus tumbas, pero Jesucristo resucitó, la tumba está vacía, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y reina por la eternidad, por los siglos de los siglos, y hasta hoy nosotros como iglesia esperamos su segunda venida. Él es el Rey de Gloria, el Rey eterno, el Príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces vemos un Jesús sin deidad, comparado como un filántropo, un buen ejemplo moral, un buen ejemplo como persona, una persona seguir sus enseñanzas, es muy bueno, es Jesús. Solamente queda allí, Jesús sin deidad, desvinculándolo de su naturaleza divina. Entonces solamente es un mero maestro. Jesús sin exclusividad, ¿sí? Aquí un Jesús sin exclusividad. Dice, todas las religiones llevan a Dios. Más en la palabra nos damos cuenta en Juan 14:6 que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy Él. Si Él hubiese dicho, yo soy un camino, cambiando el artículo Él por el artículo un, entonces se abriría a otras opciones para llegar al cielo. Y esto hoy se está llevando mucho por todas corrientes, por todo el mundo. Jesús sin exclusividad, no solo a través de Jesús se llega al cielo, no solo a través de Jesús se llega a el Padre. A Jesús fue bien enfático, categórico al decir, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esto en la época de Jesús y hasta nuestros días retumbó en los oídos de los fariseos, de los religiosos, y actualmente tal vez de muchas personas estarán diciendo, ¿cómo es así que solamente a través de Jesús se puede llegar a Dios? Yo no creo eso. Y hay gente cuestionando, pero todo influenciado por lo que el enemigo va a tratar de bombardear las mentes. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No la puede entender, no se puede discernir, sino espiritualmente. Entonces cuando vemos un Jesús sin exclusividad es cuando se dice que todas las religiones o todos los caminos llevan a Roma. Ese dicho muy antiguo. Entonces, redefinir a Cristo como una opción más es esto, Jesús sin exclusividad. Vamos a ver a Jesús sin señorío. No vemos Jesús sin señorío,
sin autoridad. Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces el ataque aquí es más sutil. Se habla de Jesús, pero no del Jesús bíblico. Segunda de Corintios 11:4 habla acerca de esto. Dice, se predica a otro Jesús. Entonces puede estarse hablando de Jesús, pero es en realidad el Jesús bíblico, el Jesús de la Biblia, el Jesús que no reduce su deidad, que no se diluye su exclusividad, que no se presenta como una opción más. La Escritura está siendo enfática. En él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, no podemos hablar de un Jesús que no confronta el pecado. Jesús es amor, claro que sí, pero Jesús confrontó. Él le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y la mujer adúltera que iba a ser apedreada, él le dijo, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Ni yo te condeno. Ese ni yo que tengo el poder, ni yo que tengo la autoridad, te condeno. Más, él dijo, vete y no peques más. A otro hombre le dijo, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Quiere decir que Jesús advirtió y alertó. Jesús predicó acerca del infierno y una advertencia de amor. Y también habló acerca del juicio final. Entonces, cuando hay una explicación de Jesús sin juicio final, cuando se nombra a Jesús sin confrontación del pecado, cuando se reduce la santidad de Jesucristo y se minimiza, entonces ya aquí esto es un engaño también de las artimañas del enemigo, es un engaño de las tinieblas. Tenemos que volver a la Escritura a ver el comportamiento de Jesús. Jesús era servidor, él servía y él dijo, si yo siendo maestro y señor les sirvo, entonces cuánto más ustedes no deben de servir. Hoy necesitamos ver a Jesús de la Biblia. Si las personas que hablan, que enseñan, se están pareciendo al Jesús de la Biblia, yo quiero parecerme a Jesús de la Biblia, un Jesús de amor, un Jesús lleno de amor, de compasión, un Jesús que sirve, un Jesús que confronta el pecado. Hoy, lamentablemente, muchos círculos ya no se confronta el pecado. Y no estoy cayendo en el terreno de que creemos condenación y culpa sobre las personas, porque eso no libera a nadie, no liberta a la persona. Necesitamos hablarle a la gente con la verdad. Si nosotros amamos, también decimos la verdad. Y hoy lamentablemente se suaviza mucho las doctrinas, inclusive se desaparecen de muchos círculos para no descalificar, para hacer las cosas políticamente correctas o para que la gente no huya. Entonces necesitamos mantener a la gente con las sensaciones y las emociones, con sus mentes y sus conciencias calmadas. No hablemos de pecado, no hablemos de infierno, no hablemos de esto, de aquello, porque va a horrorizar y a aterrorar a las personas y se van a terminar yendo. Y no queremos eso, no, hermano. Necesitamos ser responsables en predicar un evangelio sin diluirlo. Si yo tomo un vaso de agua acá, coloco un poco de edulcorante, ya se alteró. Si le coloco un poco de colorante, ya se adulteró. Necesitamos predicar un evangelio que no sea mixturado, un sincretismo religioso, una mezcla de doctrinas que solamente están confundiendo más a las personas. Necesitamos volver a la Escritura. Y tú que me estás escuchando, amado hermano, amada hermana, amigo que estás escuchando, tú eres responsable de leer la Escritura, de buscar la Escritura. Tú tienes razonamiento, puedes leer por ti mismo, puedes razonar y el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda verdad. No solamente porque alguien lo dijo, no porque yo lo escuché de alguien que dice que tiene autoridad. La máxima autoridad sobre la tierra está en la Escritura, la Biblia. Nuestro Señor nos las dejó y nos alertó. Vendrían falsos profetas, vendrían falsos maestros, vendrían falsos apóstoles, herejías destructoras se iban a insertar. Y esto nosotros tenemos que estar alerta. No alarmarnos y hacer una paranoia espiritual, pero sí debemos estar alerta, velando y orando. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Entonces, el Cristo bíblico versus el Cristo redefinido. En el Cristo bíblico vemos un Dios encarnado. En el Cristo redefinido solo vamos a ver un maestro moral. En el Cristo bíblico vemos un Señor y Salvador. En el Cristo redefinido solo un ejemplo de amor a seguir. En el Cristo bíblico está el exclusivo camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Soy el camino, no un camino.
En el Cristo redefinido, Él es una opción espiritual más. En el Cristo bíblico vemos la llamada al arrepentimiento. En el Cristo redefinido se acepta sin confrontar. Dios te acepta tal cual como tú eres. Es verdad, pero Él te demanda cambio. Ahora, en el Cristo bíblico vemos un juez justo y un rey eterno. Aquí en el Cristo definido vemos un Salvador sin señorío. Dios tiene toda autoridad y dice la palabra que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor. En Juan 1:1 dice que Él es el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tenemos algunas citas bíblicas, usted lo puede buscar más adelante para respaldar esto que estoy hablando. No basta decir Jesús, debemos predicar al Jesús bíblico, debemos predicar a Jesús de la Escritura. Entonces no vamos a minimizar a Jesús, a nuestro Señor Jesús de la Escritura, a Jesús bíblico. Vamos a continuar, vamos a hablar acerca de las estrategias que Satanás usa en el mundo para engañar, ¿sí? Ahora, ¿cómo opera esto fuera de la iglesia? Vamos a ver, la normalización progresiva. Cuando decimos, no es tan grande, Dios entiende, no seas tan radical, no seas tan religioso. Ese pastor Elías sí es religioso, yo no sé, pero siempre él está hablando, confrontando a la gente. Me va a perdonar, es mi estilo, es mi manera, es lo que creo, es lo que está en la palabra y voy a seguir usando la palabra para llevar a las personas a la verdad, al arrepentimiento, a la salvación, al reconocer que pecamos, pero que la gracia de Dios nos salva, que nosotros nos acercamos a la cruz y somos redimidos por la sangre del Cordero. Abrazamos el perdón, abrazamos la salvación, nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros, nos mantenemos perseverando hasta el final, luchando contra el pecado, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, luchando cada día para abrazar esa salvación. Nosotros hacemos como dijo el apóstol Pablo, guardamos nuestra salvación con temor y temblor, no por obras, sino que nos mantenemos vigilantes, nos mantenemos orando, nos mantenemos levantándonos cada día, lectura de la palabra y examinando nuestra vida día a día. Entonces aquí en las estrategias del mundo, lo primero es normalizar una vida sin Dios. Aquí no se niega a Dios, sino que se ignora. No negamos a Dios. Yo sé que Dios está ahí. Deísmo. Existe un Dios, pero que Él no interviene dentro de los asuntos de la tierra, dentro de los asuntos de los seres humanos. Una mentalidad deísta. Sí, Dios está allí, pero Él no tiene nada que ver con nosotros los seres humanos. Lo segundo es relativizando la verdad. Si no hay verdad absoluta, entonces el evangelio es solo una opinión. Isaías 5:20, nosotros vemos la palabra. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno. Hoy en día tenemos muchos pensamientos, filosofías, conceptos, ideologías. Para mí eso no es así, eso no es lo que quiso decir, eso no es esto o es aquello. Relativizar. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Y eso Satanás lo usa como arma, la lengua, relativizando la verdad. Si no hay verdad absoluta, entonces el evangelio es solo una opinión. Entonces, lo tercero es la saturando con distracción. Esto el enemigo hoy en día, hermano, lo está haciendo a gran escala. Y nosotros no nos damos cuenta, caemos. Estamos en el mundo de la era digital. Es difícil que hoy no se conecte al internet. Y a través del internet vemos una cantidad, un mar de información, vemos distracción, tenemos Netflix, tenemos los streaming, tenemos los canales deportivos, tenemos las partes de la recreación. Escuche bien, no está mal recrearnos, no es parte, no está mal descansar, no está mal compartir en familia, salir a un parque. Cuando yo hablo de la distracción, es todo aquello que nos está robando el tiempo para dedicarle a Dios. Hoy pasamos más tiempo en las pantallas, en los celulares, en las computadoras, en los videojuegos. Hoy pasamos más tiempo, dedicándole más tiempo a nuestra vida a esto y nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de la palabra, descuidamos nuestra relación con Dios. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro espíritu se va enfriando, nuestra devoción va cayendo, nuestra oración va disminuyendo. Y ya nuestra carne se va fortaleciendo porque descuidamos de mantener nuestra carne sujeta a sus emociones, sujeta. Necesitamos vivir en el Espíritu, caminar por el Espíritu. Aunque dice el apóstol Pablo,
Porque más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, vivir en la fe, vivir en el Espíritu, estar alerta de los deseos de la carne, estar alerta de mis pensamientos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy dando abertura a este pensamiento? Dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tienes que sujetar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. Es un pensamiento que te bendice o que no te ayuda a vivir tu día a día. Es un pensamiento que te tortura, que te atormenta. Tenemos que orar, tenemos que reprender, tenemos que refutar, tenemos que cambiar. Si hay algo bueno, digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, llevemos cautivo todo pensamiento, todo aquello que nos esté alejando de la presencia de Dios. No te digo que no veas Netflix. Yo veo Netflix, veo una serie con mi familia. No te digo que no veas una serie, no te digo que no veas un partido de fútbol. No te digo que no te recrees. Es parte, necesitamos la recreación. Es parte de la vida día a día, de nuestras vidas como seres humanos. Lo que yo te digo, no dejes que las distracciones del mundo te roben tu comunión con Dios. Haz ayuno de televisión, haz ayuno de teléfono, haz ayuno de algo que te quita el tiempo. Y haz ayuno con la palabra y con la oración. Lee más, dedícate más a la oración, dedícate más a la lectura, dedícate a la adoración. Pasa un día entero adorando al Señor y tú vas a ver cómo tu atmósfera cambia, tu vida espiritual se manifiesta de una manera diferente. Entonces, Jesús habló acerca de los afanes que ahogan la palabra. Habló de personas que estarían ocupadas, pero espiritualmente vacías. Y esto es una alerta también al activismo. Hoy en día vemos mucho activismo. Están dentro de la iglesia, sirven dentro de la iglesia, corren dentro de la iglesia, hacen aquí, corren allá, estoy muy ocupado, más descuidan su vida espiritual. Tenemos que estar alerta con el activismo espiritual porque debilita en verdad. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la normalización progresiva. No es tan grave, Dios entiende, no seas tan radical, no seas tan religioso. Examina si hoy estás concediendo lugar a aquellas cosas que antes no eran normal, la normalización del pecado en nuestras vidas. Vamos a continuar. Nadie abandona la verdad de un día para otro, es algo progresivo. El adormecimiento espiritual, la concesión a cosas que sabemos que no van acorde a la voluntad de Dios. Presta atención, examinaos si estáis en la fe, dijo el apóstol Pablo. Examinaos si estáis en la fe. Y comienza a quitar aquellas cosas que han estado dañando tu relación con Dios. Tienes que luchar por mantener tu relación con Dios. Ahora bien, ¿por qué las personas caen? ¿Por qué caen? La Biblia dice algo muy profundo en 2 Tesalonicenses 2:10. No recibieron el amor de la verdad. Escucha bien, no recibieron el amor de la verdad. Entonces la raíz del engaño no es falta de inteligencia, es falta de amor por la verdad. Cuando la verdad confronta y no queremos obedecer, el corazón se abre al engaño. Cuando la verdad confronta y no queremos obedecer, el corazón se abre al engaño. El origen del engaño: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice: porque algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas y espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, el peligro está dentro. El peligro no siempre viene de afuera. Dice Hechos 20, 29 y 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Dentro de los mismos círculos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces el engaño más peligroso no parece mentira, parece verdad, parece espiritual. Por eso necesitamos estar alerta, necesitamos ser como la iglesia de Berea, necesitamos escudriñar las escrituras para ver si lo que se está enseñando es cierto, está correcto. Si no está en la palabra, no está bien definido, no está muy claro, nosotros necesitamos desechar eso. Por eso necesitamos estar velando y orando en oración. Esta enseñanza es correcta, es incorrecta. Espíritu Santo, guíame hacia toda verdad. Voy a estudiar la palabra, voy a leer la palabra, voy a meditar la palabra para ver si eso que se está enseñando está correcto. Necesitamos estar alerta con respecto a eso. Entonces el patrón sigue siendo hoy en día el mismo: cuestionar la palabra, relativizar el pecado y exaltar al hombre.
como lo vimos el patrón del engaño en Génesis capítulo 3. ¿Cómo resistir al engaño entonces? ¿Cómo resistimos? Entonces la Escritura no solo advierte, también nos equipa. Dice, amado, no creas a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Entonces hay 3 preguntas sencillas que podemos hacer. ¿Exalta eso verdaderamente a Cristo? ¿A quién está exaltando? ¿Está exaltando al hombre? ¿Le está robando la gloria a Dios? Entonces, otra de las preguntas que necesitamos hacer para resistir el engaño, ¿esto está produciendo santidad real en la vida de las personas? Lo tercero es fiel a toda la Escritura, no solo a partes aisladas. Y uno de los problemas es cuando se toman partes aisladas para pegarlas y crear un mensaje. En la teología se le llama eisegesis. Cuando yo forzo a la palabra para que ella diga lo que yo quiero o pueda transmitir la idea de lo que yo quiero. Entonces vengo y recorto algunos versículos de la palabra y los conecto con otros, pero están totalmente fuera del contexto en el cual el autor escribió. Cada epístola, cada libro tiene un contexto. Necesitamos saber llegar al contexto. ¿Cuál es la idea principal que se está transmitiendo? Y no conectar ideas aisladas para crear una enseñanza o doctrina. Necesitamos prestar atención a esto. Hoy en día se usa mucho y se manipula y se distorsiona la verdad. Entonces, pendiente de esto, mis hermanos, el discernimiento no nace del miedo, nace del conocimiento bíblico obediente. Necesitamos discernimiento. Hoy en día, más que nunca, pidamos al Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritu. No creáis a todo espíritu. Examinar las Escrituras. No creáis a toda profecía. Examinar y juzgar la profecía también. Entonces, no seamos ni muy crédulos, pero tampoco seamos incrédulos. Creamos a la palabra. Estemos pendientes a lo que dice la palabra y a la profecía bíblica, porque de cierto se cumplirá. Amén. Vamos a continuar. El mayor peligro no es persecución externa, el mayor peligro es la corrupción interna. Hechos 20, 29 y 30, lo leímos. Se levantarán de entre nosotros mismos hombres que hablen perversidades. ¿Cómo puede ser? Porque Satanás también colocó cizaña dentro de su pueblo. Vamos a continuar. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de él. El apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. No estamos llamados a vivir paranoicos, estamos llamados a vivir una vida espiritual, atenta, con los ojos abiertos. Satanás no necesita destruir la iglesia desde afuera si puede confundirla desde adentro. Pero hoy en día Cristo sigue siendo la cabeza y su verdad sigue siendo suficiente. Que el Señor, mis amados, nos encuentre firmes en la palabra, que sigamos llevando el mensaje del evangelio del reino, que podamos predicar la palabra dentro y fuera de tiempo y que nos presentemos a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que quiero animarte a que te vuelvas un estudioso de la Escritura, que seas un creyente fiel y verdadero y que puedas amar al Señor con todo tu corazón y compartir ese mensaje. El antídoto contra el pecado está en nuestros labios. Dios nos ponga la palabra oportuna para testificar a los hombres, que nos llene con su Santo Espíritu para hablarle a los hombres de las maravillas que Él ha hecho. Amados, hasta aquí voy a dejar este mensaje. Espero que haya edificado tu vida, que te haya dado un canal, un oriente, un norte para tú continuar en tus estudios. Quiero animarte a que si te gustó este video, le puedas dar like, que te suscribas a nuestros canales y que también lo puedas compartir. Recuerda, este canal está creado para edificar y acompañar a los hermanos, a los creyentes en su vida espiritual. También puedes dejar tus comentarios aquí, con mucho gusto voy a estar respondiéndote. Así que bueno, que Dios les bendiga. Soy el pastor Elías Hurtado. Nos vemos hasta la próxima, capítulo 4 de esta editorial, El Espíritu de Jezabel. Que Dios te bendiga.